Bueno, muy bien, Albino, nos metemos entonces de lleno con uno de los temas que habíamos anunciado. Finalmente, hoy se cumple un mes de la trágica inundación que dejó muchas víctimas en la capital bonaerense. Por ahora no decimos los números justamente porque vamos a hablar de eso. Exactamente, un mes, 30 días pasaron del 2 de abril trágico para la capital de la provincia de Buenos Aires. Trágico, independientemente de los números que todavía no se cierran, de una discusión que seguirá abierta y sobre la que lamentablemente en las últimas horas, en los últimos días, nada se sabe. Todo, digamos, avanzó mucho la investigación, sobre todo a partir del accionar de un defensor de menores y de un juez que ya fueron corridos, que no participan más de la investigación, pero desde ese mismo momento nada se supo. Exactamente. Da la sensación de que se congeló la cifra de víctimas fatales por el temporal en 52 personas, pero todo parece indicar que de mínima está comprobado que fueron más. Exactamente. El juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, quien está aquí con nosotros y lo saludamos. Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches. Ha establecido, ha determinado, ha logrado comprobar la existencia de por lo menos 5 víctimas más. Y de ahí, ¿qué pasó, doctor? Usted quedó desplazado por una cuestión resuelta por la Suprema Corte bonaerense y mágicamente nadie más aportó ninguna prueba, ningún dato más sobre nuevas víctimas. La investigación se paralizó a partir del momento en que, digamos, se planteó esta cuestión de competencia primero con el juez penal, que la Corte dijo que no era competencia penal. Sí, a propósito de eso, hay que aclarar ese tema. La Corte finalmente en esa discusión le dio la razón a su planteo, pues yo recuerdo las peleas que tenía, no el doctor, pero sí muchos dirigentes referentes del gobernador en la provincia de Buenos Aires públicamente le objetaban que usted no tenía competencia, o que su fuero no tenía competencia. Finalmente la Corte dijo que sí. La Corte dijo que sí, pero la Corte, digamos, hizo un sorteo muy irregular, violando la propia orden judicial que nosotros habíamos dado, que el sorteo se haga en presencia del secretario del juzgado, que es quien da fe, es como un escribano. Porque, a ver, el problema es que los expedientes en Receptoría General de Expedientes se los llevan adentro y dicen, tocó el juzgado, pero nadie sabe cómo hacer el sorteo. Pero ¿cómo? ¿No hay un procedimiento establecido para que, bueno, a ver, por lo menos tratándose de una causa en la que había un juez trabajando, llamar a alguien de su juzgado para decir, bueno, vengan, vamos a hacer el sorteo, aunque sea? No existe en general, ¿no? En este caso en particular. No existe en general, y existe una distribución anómala en la cantidad de causas. Entonces, nosotros le ordenamos, nosotros habíamos mandado sorteo antes de que vaya a la Corte. Y al expediente. Le habíamos ordenado al jefe de Receptoría General de Expediente, quien sufrió enormes presiones por parte de la Corte, pidiéndome desesperado la causa, que frenara, que lo mandaba a sorteo. Nunca me pasó algo así. Tengo 27.000 causas dentro de mi juzgado, nunca me pasó algo así. La Corte tenía un interés, digamos, exacerbado en que esta investigación vaya a los otros 2 juzgados. Había 2 causas en trámite, éramos 3 juzgados y las 2 cayeron en los otros 2 juzgados, sorteadas, entre comillas. Pero bueno, eso son cuestiones... Pero no es una cuestión menor, doctor, porque por lo menos genera un manto de sospecha. Digamos, que la justicia, que la Corte en este caso, tenga semejante interés por recuperar la causa, y que además no se haya hecho, no digo de manera pública, pero por lo menos con alguien, algún representante de ustedes, el sorteo genera sospechas en relación a cómo se... Además, la Suprema Corte no es la primera vez que lo hace, digamos. Nosotros todavía, la Corte nos ha quitado causas, por ejemplo, que nunca más se resolvieron. Todavía está en la Corte los superpoderes de Felipe Solá, los superpoderes de Montoya. La Corte se ha llevado causas invocando cuestiones de competencia o de otras o conflictos de poderes. ¿Usted cree que el poder político de manera directa o indirecta influye en algunas decisiones de la justicia? Sí. Yo creo que lo que se ha puesto en debate aquí es la justicia. Si hay alguna de las cuestiones centrales que se pudieron advertir en este proceso, en este lamentable suceso, es cómo funciona la justicia. Porque resulta paradójico, una justicia cuestionada porque es lenta, porque no da resultados. De golpe aparece un defensor que toma la iniciativa, el único defensor, porque no hubo ningún otro defensor, ningún fuero.
que saliera a tomar la iniciativa de las personas, de la gente, y que la lleve a la justicia y diga, mire, yo invoco el derecho a la verdad, quiero que sepa la verdad, y propongo tales pruebas, porque en principio las están falseando, y empieza a dar resultados la causa, en tiempo real, con las pruebas que se producen. Y empieza, nosotros tenemos 4 días la causa. En 4 días hallaron a 5 o 6 víctimas. 5 víctimas no computadas, en principio por las pruebas que surgen. ¿Y usted ya tenía elementos para seguir trabajando y sospechar de que había más todavía? Como hay por lo menos 10 casos más que teníamos en investigación. Y la justicia empieza a dar resultados, y la misma justicia frena a los actores judiciales que están llevando adelante la investigación. Esto es realmente lamentable. Bueno, yo conozco Julián Axat es un defensor por el cual la Procuración General debería estar orgullosa, debería exhibir como un ejemplo. ¿Cuál fue y sin embargo lo separan por una simple instrucción de un defensor judicial y dice, mire, usted no intervenga más. Pero en ese caso es peor todavía, digamos, en el caso de Julián Axat, porque en su caso queda un manto de duda en relación a cómo se realizó el sorteo. Pero en el caso de cómo se separa al defensor de menores, ¿por qué, digamos? ¿Eso es un procedimiento habitual también? ¿O tiene que haber, claro, administrativo jurídico se esgrimió para separar a Axat? Que Julián Axat es un defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil. O sea, para que la gente entienda, digamos, que tiene que actuar en las causas penales donde están involucrados menores de 16 años. Exactamente. Pero ocurre que él, para poder ejercer esa representación, primero debía saber si había menores involucrados o víctimas del temporal. Eso era lo que él buscaba. Por eso él inicia previamente. Que es una preliminar la que él inicia, exactamente. Inicia previamente esta causa en el fuero contencioso administrativo. Pero, la lógica dice que no puede saber si hay menores cuando no puede saber si hay víctimas. Exactamente. Primero que se sepa que si son víctimas, después si son menores, intervendrá él. Mientras tanto que se vaya sabiendo. Una de las perplejidades que surgieron de la lista oficial es que no había menores involucrados. Bueno, lo reconoció el propio juez penal, Atencio. En su momento dijo, la verdad es que a mí me llama poderosamente la atención que no haya menores. ¿Y usted cuál es la explicación que encuentra a ese dato luego de haber estado inmerso en esta causa durante bastante tiempo? ¿Cuál es la hipótesis? Yo creo que hay que investigar. Hay que darle tiempo a la investigación y no hay que poner obstáculos a la investigación. Y yo creo que otra de los problemas, una de las cuestiones que se devela en este caso es los problemas de la justicia. La justicia actuando contra la propia efectividad de la justicia. Del Poder Judicial más que de la justicia. Otro gran problema es el incumplimiento de las órdenes judiciales. Se cumplieron 2 años de aquel emblemático desalojo de Gorina, donde también un comisario se opuso a una orden judicial que yo había dado. El comisario Luis Alberto Neiber. Nunca tuvo una consecuencia. Ni administrativa, siguió ejerciendo sus funciones, ni penal. Incumplir una orden judicial es un delito. Y yo creo que el periodismo en esto tiene una gran responsabilidad, discúlpenme, porque no alcanza a comprender la gravedad de esta situación. Es realmente grave que no se puedan ejecutar las órdenes. Y al cabo de un tiempo el periodismo se va y se olvida del tema y no pasa nada. El Neiber siguió sus funciones. Yo tengo una carpeta. Bueno, y acá lo que ha sucedido es, se nos impidió entrar a la morgue, porque sí. Se nos impidió acceder al registro de las personas. El registro de Berisso lo cerraron directamente ante la presencia nuestra para no dejarnos entrar. Finalmente lo tuvieron que abrir porque la gente empezó a golpear, pero no nos querían dar la información. Perdóname, yo quiero hacer hincapié en esto, porque yo quiero que se comprenda la gravedad. Si las órdenes judiciales no se cumplen, no estamos en una república. Pero esto no es una cuestión banal. Porque si no, si cualquiera se cree con derecho a no cumplir las órdenes judiciales sin ninguna consecuencia, cuando vas a detener a una persona con una orden judicial y dice, no, usted no es competente, yo no cumplo su orden. Sí, independientemente del nombre del juez, digamos, lo que debería respetarse es la orden judicial. Claro, una de las características del Estado de Derecho es que los gobernantes se deben someter a la ley. Eso es lo que nos diferencia de una monarquía, un régimen monárquico. Ahora, doctor, ¿por qué creería usted o qué hipótesis tiene usted? Porque se ha generado toda una discusión en relación a cierta predisposición que por caso parece evidente, por lo menos en la postura pública que han tomado algunos dirigentes políticos del gobierno. ¿Por qué creería usted que
hay una decisión política de anclar la cifra de víctimas en 52. ¿Cuál es el beneficio? No lo sé, eso lo tiene que responder el Poder Ejecutivo. Yo lo que digo es, acá lo que ha sucedido es grave. La justicia actuando contra la propia actividad judicial, el gobierno incumpliendo las órdenes judiciales, más allá de sus motivaciones. Yo creo que las motivaciones no interesan. Lo que interesa es que no cumple las órdenes judiciales. Esto sí es grave. Lo que me parece grave y creo incluso que nos falta cierta cultura cívica para poder entender esto. Y los propios legisladores de la oposición, cualquier ministro, en cualquier parte que no cumple una orden judicial, es sometido a juicio político. Entonces, esto es lo que sucede. Y sucede en forma reiterada, sucede en forma sistemática. Sí, eso es agravante, Entonces, para seguir hablando en términos jurídicos. Lo que no me cierra es que, por ejemplo, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que ha sido denunciado penalmente, hay una denuncia. Nosotros hemos hablado con alguna de las denunciantes que nos contaba las objeciones que le hacen al accionar de él en el marco de la investigación. Sigan la causa, investigando además un tema que es sensible, que es si se falsearon o no se falsearon eventualmente los certificados de defunción, porque en todo caso comprobar eso reflejaría irregularidad en su propio accionar. Entonces yo presumo que no haría nada para comprobar que hay irregularidades. ¿Se entiende el razonamiento? Perfectamente, sí, porque aquí surgieron irregularidades en la confección de los certificados de defunción, donde hay un médico, por ejemplo, que firmó cerca de 43 o 42 certificados, algunos de los cuales cuestionados, que tiene una vinculación parental, es pariente directo de uno de los jueces de la Corte. Bueno, quizás en tren de especular ahí podrían atar cabos en relación a lo que decía primero. ¿Cómo se cierran los círculos, no? En el caso de Safrani, que lo desplaza a Julián Axat y pone la hermana. Sí. Y bueno, en el caso de Condomí Alcorta, que investiga las irregularidades, entre otros, de estos certificados de defunción, pero a su vez él está involucrado porque los cuerpos que se entregaron a sus familiares se hizo sin la intervención de Condomí Alcorta, o al menos con una orden verbal. Bueno, hay un caso, la policía emblemático. La policía dice, se entrega por orden del fiscal, en forma verbal. Y sin oficio judicial, y los empleados del registro de las personas dejan constancia. Bueno, pero hay una denuncia. Sí, nosotros hace un par de días en la radio presentamos la denuncia de una doctora de apellido Godoy, que se presentó ante la justicia y dijo: yo presencié una charla en la que efectivamente pude comprobar que se entregaban certificados de defunción, digamos, con muertes traumáticas, pero sin intervención judicial, cosa que es ilegal. Sí, es una testigo que, como no pudo declarar en la causa nuestra, declaró en la causa de Condomí Alcorta. Claro, y ahí quedó. Y que declaró además bajo identidad reservada, y que de la Fiscalía de Condomí Alcorta violaron esa reserva y se dio a conocer el apellido que vos comentás. Y además de eso, existe una denuncia penal de una ONG que es el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, SIAC, que representa a la doctora Sofía Carabelos. Sí. Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Seguramente lo volveremos a convocar si esto avanza y para ver cómo termina, ¿no? Porque hasta ahora, como usted dice, está paralizada la investigación que usted inició. Está paralizada en la causa esa, pero hay otras causas por las cuales nosotros estamos también interviniendo. Así que puede haber alguna novedad. Puede haber novedades. Bueno, gracias, doctor. No, por favor. El doctor Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo, él trabajó mucho este tema junto a Julián Axat, pero ya mágicamente ya no tienen más intervención en la causa que investiga las muertes reales del temporal. Y también mágicamente desapareció del debate público toda esta polémica. Ya nadie habla, no se sabe si se avanzó o no se avanzó en la investigación. En fin, todo hace pensar, por lo pronto, que va camino a quedar que ahí, se planche y a quedar en la nada. Como tantas otras cosas en este país. Bueno, nosotros después de esta pausa seguimos con más temas de la provincia de Buenos Aires.